Ya. Bueno, mi compañero David Luna y mi persona Gabriel Villa vamos a explicar y solucionar el siguiente circuito eléctrico. En primera instancia tenemos un circuito de 2 FEM y 3 resistencias, como podemos observar. Yo hallaré los valores de las corrientes que circulan en el circuito mediante la ley de nodos. En este circuito de 2 mallas tenemos 2 nodos, el nodo A y el nodo B. Tomaremos el nodo B como tierra, ya que es donde se unen los puntos negativos de los componentes del circuito, como podemos observar. Y la dirección de las corrientes salientes del nodo A por conveniencia. I1, I2 y 3. La ley de nodos dice que la suma de las corrientes en un circuito debe ser igual a 0. Tomando las corrientes saliendo del circuito, nos queda que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es igual a 0. A partir de la ecuación de la resistencia que relaciona la tensión y la corriente, despejamos la corriente y así nos queda que esta será igual a la tensión o diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, utilizando esta ley, la diferencia de potencial irá desde el nodo A hasta la tierra, según sea la dirección de la corriente que tomemos. De allí nos queda lo siguiente: la corriente 1 va a ser igual a el potencial en A menos el potencial en la fuente 1. Esto sobre la resistencia 1. La corriente 2 va a ser igual al potencial en A sobre la resistencia 2. Y por último, la corriente 3 será igual al potencial en A menos el potencial en la fuente 2 sobre la resistencia 3. Entonces, volviendo a la ley de nodo, nos queda lo siguiente: despejamos los valores conocidos de resistencia y la FEM y despejamos para hallar el valor del potencial en A. Ya teniendo el valor del potencial en A, reemplazamos en cada una de las ecuaciones de corriente para hallar su respectiva corriente. Entonces, vemos que I1 va a ser igual al voltaje, al potencial en A, 6.33 menos 5 voltios sobre 0.61 y 2 va a ser igual a 6.33 voltios sobre 7 ohms. Esto es igual a 0.98 amperes. Y por último, I3 igual a 6.83 voltios menos 10 voltios sobre 2 ohms. Es
igual a menos 1.58 amperios. Ahí tenemos los valores de las corrientes. El resultado negativo en la corriente 3 quiere decir de que el sentido de la corriente es contrario al que se le ha asignado. Por lo tanto nos queda que el nodo A la corriente I3 será entrante I1 saliente e I2 saliente. Bueno, a continuación resolveremos el siguiente circuito por método de mallas. Bueno, primero, el primer paso para utilizar el método de mallas, primero se sitúan los lugares donde se presentan el mayor número de corrientes. El método de mallas se utiliza por corrientes. Situamos una malla, la segunda malla y tercera malla. Las mallas, por la ley de Kirchhoff, siempre se dice que cuando hay un sistema, pues la corriente siempre entra positivamente y sale negativamente. Así es igual se realiza en cada corriente, según el índice con la que nosotros queramos indicarla. La tomamos arbitrariamente así. Bueno, entra una corriente positiva, sale una corriente negativa. Entra una corriente positiva, sale una corriente negativa. Así sucesivamente en cada una. El siguiente paso es aplicar las leyes de Kirchhoff para cada malla. En cada malla lo que vamos a hacer es interpretar cada corriente y cómo se comporta cada una de ellas. Bueno, en este caso nos van a ayudar los signos para interpretar la orientación que tiene cada malla. Bueno, ahora vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff en la primera malla. Entramos y nos encontramos con una polaridad negativa en la fuente de 15 voltios. Empezamos 15 voltios. Así igual entramos a una con una corriente de 8 ohmios con una corriente 1 positiva. En este también está efectuando una corriente 2 de forma negativa. Aquí está, lo agrupamos. Luego igual sumamos la corriente de 3 ohmios con la corriente 1 que se entra positiva. Así igual afecta a una corriente 3 de forma negativa. Luego lo que hacemos es agrupación de términos y acomodamos la ecuación a nuestro favor. La fuente se va a la igualdad porque tiene que ser corriente con voltaje. Y así agrupamos cada ecuación. Igual sucede con la malla 2. La malla 2 nos encontramos con una corriente de 10 ohmios. Una única corriente de 10 ohmios. Luego llegamos aquí y nos encontramos con una corriente de 5 ohmios de forma positiva en la corriente 2, como se muestra aquí en la hoja. Bueno, también nos encontramos con una corriente 3 de forma negativa. Después llegamos a otra corriente de 8 ohmios que entra de forma positiva en la corriente 2. Igual con una corriente 1 de forma negativa. Aplicamos agrupación de términos, arreglamos la ecuación. Como no hay una fuente agregada a esta malla, se aplica con igualdad a 0. Se acomoda la ecuación y ya tenemos nuestra segunda ecuación. Procedemos a la malla 3. En la malla 3 nos vamos a encontrar con una corriente de 5 ohmios de corriente 3 positiva y una de 5 ohmios con corriente 2 negativa, como se ve en la imagen. Después procedemos, nos encontramos con una corriente de 2 ohmios únicamente de corriente 3.
Así igual nos vamos a encontrar luego una corriente de 3 ohmios de forma positiva en corriente 3 y de forma negativa en corriente 2, en corriente 1. Arreglamos nuestra ecuación de forma donde nos favorezca. Bueno, ahora después de haber planteado y resuelto nuestro sistema de ecuación, nos vamos a encontrar con un sistema de ecuación de 3×3, tres ecuaciones con 3 incógnitas, y estas incógnitas tienen un valor independiente. Para estos casos regularmente el método de Maya se aplican regla de Cramer. Para la regla de Cramer primero necesitamos un determinante del sistema como tal, que este determinante se escogen las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas y se dejan a un lado los términos independientes para hallar el determinante. Hallamos el determinante por método de Gauss-Jordan y lo que encontramos es que el determinante del sistema nos da como resultado 1168. Ya después de haber hallado nuestro determinante del sistema, lo que hacemos es hallar cada incógnita. Estas incógnitas se hallan mediante la división de el determinante de la incógnita como tal sobre el determinante del sistema. Así que aplicamos Gauss-Jordan igual por método de Gauss-Jordan, dividimos y nos da 3450 menos 375 sobre 1168, que nos da como resultado 2,63 amperios, que es la corriente 1. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hallar la corriente 2 y corriente 3. Igual como en la corriente 1, lo que hacemos es dividir el determinante de la incógnita número 2 sobre el determinante del sistema. Aplicamos Gauss-Jordan y nos da como resultado 225 más 1200 sobre 1168. Nos va a dar como resultado 1,22 amperios, que esto equivale a la corriente 2. Luego vamos a conseguir la corriente 3. De igual forma aplicamos Gauss-Jordan, hallamos el determinante y lo que vamos a hacer es dividirlo con el determinante del sistema. Esto nos da como resultado 600 más 1035 sobre 1168 y nos da como resultado 1,39 amperios, que equivale a la corriente 3.